¿Y si te dijera que estás mucho más cerca de la victoria de lo que jamás imaginaste? Sí, tú, con tus heridas, tus noches en vela, tus oraciones entre lágrimas. ¿Y si te dijera que, mientras te preguntas cómo saldrás de esto, ya hay una provisión celestial en camino con tu nombre escrito en ella? ¿Y si te dijera que hay un tipo de victoria que no se conquista con fuerza humana, sino con la intervención exacta de un Dios que ve lo que tú no puedes ver? Un Dios que está diseñando tu salida mientras tú apenas estás comprendiendo la entrada al desierto. Hoy te hablaré de algo que cambiará tu perspectiva, no porque suene bonito, sino porque es una verdad eterna escondida en las Escrituras. Dios no solo promete victoria, Él mismo se encarga de proveerla. Hay algo poderoso que muchas personas aún no comprenden sobre cómo Dios actúa cuando todo parece perdido. Este video es una cita divina contigo. No es casualidad que lo hayas encontrado. Lo que estás a punto de descubrir aquí no es solo una enseñanza, es un secreto espiritual que podría desatar un nuevo capítulo en tu historia. Un capítulo que huele a victoria, pero no cualquier victoria. Una victoria firmada por el dedo de Dios. Y tal vez ahora mismo te estás preguntando, ¿y cómo sabré que esa victoria es para mí? ¿Cómo reconoceré la provisión de Dios cuando lo único que veo son muros y escasez? Pues quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos 14 revelaciones bíblicas, una detrás de otra, donde verás cómo Dios proveyó la victoria de los suyos, aun en los momentos más insólitos, dolorosos o imposibles. Y mientras descubres cada una de esas historias, el Espíritu Santo hablará directamente a tu alma, trayendo consuelo, dirección y sobre todo, respuesta. Voy a conducirte por pasajes olvidados, detalles invisibles a los ojos del mundo, pero visibles al alma del que busca a Dios de verdad, porque esta victoria tuya no se parecerá a ninguna otra, será inesperada, será milagrosa, será divina. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase de fe: yo confío en la provisión de Dios. Hazlo como un acto profético, como una declaración de tu alma. No sabes cuánto impacta cuando uno se atreve a escribir lo que cree, aunque aún no lo vea. Eso es fe, y eso mueve el cielo. Y si aún no diste me gusta, hazlo ahora. Porque cada vez que tú lo haces, estás obligando al algoritmo a compartir este mensaje con personas que necesitan escuchar lo que tú estás por recibir. Es una forma sencilla de predicar con un solo clic. Y si ya lo hiciste, te felicito. Estás difundiendo la palabra de Dios y eso no pasa desapercibido en el cielo. Tu fidelidad, aún en estos pequeños gestos, es parte del terreno que Dios está usando para plantar tu victoria. Suscribirte a este canal no es solo un botón, es un altar de conexión constante con mensajes que Dios puede usar para consolarte en tus días más difíciles. Muchas personas no tienen una iglesia cerca. Para muchos, estos videos son su única fuente de esperanza y alimento espiritual. Por eso te invito a comentar ahora mismo: paz en Cristo. Es nuestra frase de inicio. Es la manera en que comenzamos estos estudios, con un acto de comunión y declaración de fe. Escúchame con atención. La penúltima enseñanza de este video podría contener la llave que abra esa puerta que lleva tiempo cerrada. Y solo los que estén hasta ese punto la descubrirán. Respira hondo, guarda silencio interior y permite que esta palabra comience a entrar como un bálsamo. Vamos a comenzar. La zarza ardiente. Cuando Dios llama en medio del desierto. Éxodo 3:1-12. ¿Alguna vez sentiste que estabas caminando en círculos por el mismo desierto emocional, financiero o espiritual? ¿Te has preguntado por qué, si Dios tiene un plan, ese plan parece tan silencioso, tan demorado, tan ausente?
Así estaba Moisés, exiliado de Egipto, alejado de todo lo que conocía, pastoreando ovejas que no eran suyas, en un desierto que no era su tierra. Pero fue justamente ahí, en la tierra seca, en la rutina, en lo que parecía sin propósito, donde Dios se manifestó con fuego. No fue en un templo, no fue en una plataforma, fue en una zarza común, convertida por la presencia divina, en un altar santo. Eso nos revela algo profundo sobre cómo Dios provee nuestras victorias. Él no necesita condiciones ideales para manifestar su gloria. Él crea un escenario en lo ordinario para hacer algo extraordinario. Moisés no sabía que ese día cambiaría su vida. Salió por la mañana como cualquier otro día, pero la zarza ardiente lo detuvo, y con esa visión comenzó una conversación que determinaría el destino de toda una nación, así también contigo. Puede que hoy estés en la rutina de lo gris, sintiendo que nada pasa, que no hay promesas cumplidas, que no hay señales, pero justo ahí, donde tú no esperas, Dios te está observando, y cuando menos lo esperes, algo empezará a arder. Y no será un fuego que destruye, sino uno que transforma, uno que te llama por tu nombre, que te recuerda quién eres, aun cuando tú mismo lo has olvidado, porque Moisés no solo vio fuego, escuchó su nombre. Dios le dijo: Moisés, Moisés. Qué hermoso es saber que antes de enviarte a la victoria, Dios te llama a la intimidad. Muchos esperan el milagro, pero ignoran el llamado. Muchos desean la victoria, pero no han respondido al «aquí estoy» del desierto. La provisión de Dios comienza cuando tú respondes a su voz. Dios no solo le prometió liberar al pueblo, le dijo algo que puede cambiar tu manera de ver tu propio proceso. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Y esa es la mayor provisión. Antes de darte recursos, puertas abiertas, estrategias, milagros, Él te da su presencia. Y cuando su presencia camina contigo, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Ahora te hablo a ti que estás escuchando. Tal vez hoy estás en tu propio desierto, rodeado de preguntas, con la sensación de que nadie te ve. Pero hay una zarza ardiendo cerca de ti, y el Espíritu de Dios te está llamando por tu nombre. Tal vez no la ves con tus ojos, pero la sentirás con tu alma. Él quiere que sepas: yo he visto tu aflicción, he escuchado tu clamor y he descendido para librarte. Así como lo hizo con Israel, Dios ya se está moviendo por tu causa. No subestimes el lugar en el que estás ahora. El mismo Dios que proveyó un llamado divino en medio del polvo y el calor puede usar tu momento más oscuro como antesala para tu mayor victoria. Pero primero, responde. Quita el calzado de tus dudas, de tu pasado, de tus complejos. Porque el lugar que hoy pisas, aunque no lo parezca, es Tierra Santa. Porque allí Dios ha decidido comenzar el viaje hacia tu liberación. Y esto es solo el inicio, listo para el siguiente paso en este viaje. El maná en el desierto, cuando Dios alimenta tu fe mientras esperas. Éxodo 16:1-36. Hay momentos en que no tenemos idea de cómo vamos a sobrevivir un día más. Nos duele el alma, nos falta fuerza y lo peor, nos falta dirección. ¿Te ha pasado? El pueblo de Israel había salido de Egipto con una promesa de libertad. Pero lo que encontraron en el camino fue polvo, sol ardiente y hambre. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron? Se quejaron. Y tú y yo no estamos tan lejos de esa reacción. Ellos dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde al menos teníamos comida. Porque cuando el alma tiene hambre, el corazón empieza a idealizar hasta la esclavitud. Pero Dios, en su infinita paciencia, no los reprendió con castigos. Los proveyó, les mandó pan del cielo, maná, alimento sobrenatural. ¿Te das cuenta del milagro? Dios
Les dio sustento diario en medio de un lugar donde no crecía nada. En otras palabras, Dios no esperó a que salieran del desierto para mostrar su fidelidad. La mostró en el desierto, y esa es una de las verdades más profundas sobre cómo Dios provee tu victoria. Él no te da todo el plan de una vez, te da porciones diarias que sostienen tu fe. Muchos quieren la victoria completa de inmediato. Pero Dios dice: hoy te doy lo que necesitas para este día, mañana te daré lo de mañana. Confía. Este patrón divino nos entrena en dependencia. El maná no se podía guardar para el día siguiente. Si alguien lo guardaba, se pudría. Porque no era solo alimento físico, era una lección espiritual. Confía en que mañana también estaré contigo. ¿Y tú? ¿Estás intentando guardar maná viejo por miedo a que Dios no provea mañana? ¿Estás sobreviviendo de experiencias pasadas, olvidando que el cielo sigue abierto hoy? Tal vez no veas aún la victoria completa. Tal vez estás en medio del desierto preguntándote por qué no llega el gran milagro. Pero escucha, si estás recibiendo una palabra, una promesa, un suspiro del Espíritu Santo, cada día, eso también es maná, eso también es provisión. No minimices el pan diario solo porque estás esperando el banquete. Cada pedacito de maná es una prueba de que Dios no se ha olvidado de ti. El maná no cayó una sola vez, cayó cada mañana durante 40 años. ¿Puedes imaginar eso? 40 años sin fallar, 40 años de fidelidad. Y ahora te pregunto, ¿qué hace pensar que Dios no va a proveer también para ti, hoy, ahora, en tu propio desierto? Tal vez no es el momento de la victoria final, pero sí puede ser el momento de reconocer el pan que ya estás recibiendo. Palabras que te sostienen, personas que te apoyan, paz inexplicable, fuerza para levantarte. Todo eso es maná, todo eso es Dios diciendo: no te voy a dejar. A veces la victoria no empieza con una batalla ganada, empieza con la fe fortalecida. Y hoy el maná está cayendo sobre tu alma. No lo ignores, no lo desprecies, levántate cada mañana y búscalo. Porque Dios no solo va a darte el final glorioso, Él quiere caminar contigo en cada paso del proceso. Hoy, Dios te recuerda: sí, fui tu pan en el desierto, también seré tu victoria en la tierra prometida. Seguimos avanzando en este viaje de fe. La vasija de la viuda. Cuando lo poco en tus manos se vuelve mucho en las de Dios, Dos Reyes 4:1-7, hay momentos en la vida en los que sentimos que literalmente ya no queda nada. Nada de fuerzas, nada de recursos, nada de ánimo, solo el vacío. Es precisamente en esos momentos, cuando ya no tenemos a quién acudir, cuando el alma parece que se rompe por dentro, cuando todo lo que habíamos sostenido con esfuerzo se derrumba como una casa sobre arena mojada, que Dios se presenta como el único refugio, como la única respuesta, como la única fuente que no se agota. La historia de aquella viuda que fue a clamar al profeta Eliseo es un espejo claro del dolor de muchos hoy. Ella no solo había perdido a su esposo, su sustento, su compañía, sino que ahora enfrentaba la amenaza de perder también a sus hijos, que estaban a punto de ser llevados como esclavos por las deudas que no podía pagar. La desesperación había alcanzado su punto más alto, y sin embargo, lo que hizo fue precisamente lo que muchos hoy necesitamos volver a hacer. Clamó, buscó, no se rindió, levantó la voz en dirección a la promesa, y entonces ocurrió algo que desafía la lógica humana. El profeta, en vez de entregarle una solución inmediata, le hizo una pregunta profunda y reveladora: ¿qué tienes en casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene nada excepto una vasija de aceite. Qué declaración tan poderosa, porque muchas veces nosotros también sentimos que no tenemos nada, pero si miramos con ojos espirituales, descubrimos que siempre hay algo que Dios puede usar.
Esa vasija de aceite representa lo poco que parece insignificante, lo mínimo que parece insuficiente, lo que el mundo descarta, pero que en las manos de Dios se convierte en el principio de un milagro que rompe límites. Que vino después fue aún más asombroso. El profeta le mandó a recoger vasijas vacías por todo el vecindario. Vasijas sin valor aparente, olvidadas, sucias quizás. Y cuando ella obedeció, cerró la puerta detrás de sí y comenzó a ver con sus propios ojos cómo ese poquito de aceite empezó a multiplicarse sobrenaturalmente. Y aquí hay una clave espiritual profunda que quiero sembrar en tu corazón con toda la fuerza de la verdad divina. Dios no necesita que tengas mucho para darte la victoria. Él solo necesita que entregues lo poco que aún te queda, tu fe, tu obediencia, tu disposición, y lo pongas completamente en sus manos. Aquella viuda no recibió una limosna, recibió una estrategia del cielo, una revelación que transformó lo poco en abundancia. Y no fue simplemente un acto mágico, fue el resultado de una acción obediente, de un corazón que eligió creer aún cuando todo alrededor gritaba desesperanza. Escucha esto, hermana querida. No importa cuán pequeña parezca tu vasija, no importa si lo que tienes hoy no alcanza para cubrir tus deudas, tus temores, tus lágrimas. Lo que importa es que estás dispuesto a colocarlo en las manos del Dios que multiplica, que bendice, que respira sobre lo seco y lo llena de aceite fresco. Porque la verdadera provisión divina no siempre llega como una lluvia torrencial que cae del cielo de inmediato. Muchas veces viene en forma de instrucciones, de actos sencillos de fe, de momentos de silencio donde Dios te dice: ve y haz lo que te digo y verás cómo yo haré lo imposible. Y al final de la historia, esa mujer no solo pudo pagar sus deudas, sino que vivió del resto. Dios no solo cubrió su necesidad urgente, sino que le proveyó una nueva fuente de sustento, una nueva vida, una nueva estación. Y si eso también es lo que Dios quiere hacer contigo, y si lo que tienes ahora, aunque parezca nada, es justo lo que Él usará para levantar tu cabeza, restaurar tu casa, liberar a tus hijos y bendecir tu mañana. Hoy, el Espíritu de Dios te pregunta lo mismo. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué tienes aún por entregar? Y si te atreves a responder, a presentar tu vasija, por pequeña que sea, te prometo que el aceite comenzará a fluir. La victoria que esperas puede estar escondida detrás del acto humilde de reconocer que aún tienes algo y que estás dispuesto a confiar. Y así, paso a paso, Dios va revelando los caminos de su provisión. La vara de Moisés, cuando lo que parece simple en tus manos se convierte en el poder de Dios. Éxodo 4:1-20, Éxodo 14:15-31. ¿Cuántas veces has mirado lo que tienes en las manos y has pensado que no sirve para nada grande? ¿Cuántas veces te has sentido limitado, pequeño, insignificante ante los desafíos que tienes por delante? Esa era exactamente la sensación de Moisés cuando Dios lo envió a liberar a su pueblo. Él se sentía incapaz, torpe de palabra, marcado por su pasado y además exiliado de la tierra que Dios le pedía conquistar. Pero justo en medio de ese diálogo entre inseguridades, dudas y miedos, Dios le hizo una pregunta tan sencilla, pero tan profunda, que sacudió su alma. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió con lo obvio: una vara, una simple vara de pastor, de madera, sin valor, sin poder, sin brillo. Pero Dios le dijo: lánzala al suelo. Y cuando obedeció, la vara se convirtió en una serpiente. Después le dijo que la tomara de nuevo y volvió a ser vara. ¿Y qué nos revela eso? Nos muestra que lo que tú llamas solo una vara
puede ser el instrumento que Dios usará para abrir caminos, partir mares, liberar pueblos y escribir historia. Pero solo si estás dispuesto a soltarla primero. Lo que tienes en las manos puede parecer nada, pero en las manos de Dios puede transformarse en todo. Dios no eligió a Moisés por su elocuencia ni por sus logros. Lo eligió porque a pesar de sus dudas decidió confiar, porque aún temblando Moisés dijo: «Heme aquí». Y eso fue suficiente para que la vara de pastor se convirtiera en el cetro del libertador. Años después, esa misma vara que había usado en el desierto, que había sido testigo silenciosa de su huida, se convirtió en el arma con la que golpeó las aguas del Mar Rojo y el mar se abrió en dos. ¿Puedes imaginar el momento? Millones de personas detrás, el ejército egipcio acercándose, gritos, miedo, desespero, y Dios dice: «¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara sobre el mar y camina». Y Moisés lo hizo. No tenía una espada, no tenía un ejército, solo tenía una vara y la presencia de Dios. Y fue suficiente. ¿Y tú? ¿Qué tienes hoy en tus manos que parezca insignificante? Un talento olvidado, una palabra de ánimo, una oración silenciosa, una pequeña idea, una lágrima sincera. No lo subestimes. Si Dios sopla sobre eso, puede abrir mares donde antes solo había muerte. Porque la victoria de Dios para ti no llegará siempre con truenos y relámpagos. A veces vendrá escondida en esa pequeña vara que has estado cargando todo este tiempo, sin saber que es el canal de lo divino. Dios no necesita que seas fuerte, solo necesita que confíes lo suficiente como para levantar lo que ya tienes y entregárselo. Tal vez has estado esperando recursos nuevos, herramientas poderosas, apoyos externos. Y tal vez Dios te está diciendo: «Yo ya te di lo que necesitas. Ahora solo extiende tu mano y camina», porque la vara no abrió el mar por ser mágica, sino porque fue levantada en fe, sostenida por obediencia y dirigida por el Espíritu de Dios. Hermana, quiero que sientas esto en lo más hondo de tu alma. Lo que hoy te parece simple, Dios lo convertirá en señal. Lo que hoy te parece débil, Dios lo transformará en puerta. Lo que hoy está en tus manos, mañana será testimonio de su gloria. Así como Moisés, no fuiste llamado por casualidad. No llegaste hasta aquí por coincidencia. Dios te ha estado preparando en silencio y está a punto de usar lo que tú mismo considerabas inútil para liberar, abrir, restaurar y conquistar. Porque la vara de la obediencia en tus manos, cuando se levanta con fe, provoca milagros que sacuden los cielos. Y hasta aquí este cuarto paso hacia tu victoria. La estrategia de Gedeón. Cuando Dios reduce tus fuerzas para aumentar su gloria, Jueces 6 y 7. ¿Qué haces cuando la batalla parece más grande que tú? ¿Qué haces cuando estás a punto de entrar en guerra, pero sientes que Dios te está quitando tus armas en lugar de aumentarlas? Y si te dijera que muchas veces Dios reduce tus fuerzas humanas no para castigarte, sino para dejar espacio a la gloria que Él está por manifestar. Hay batallas que no se ganan por lógica, por estrategia militar ni por recursos abundantes. Hay victorias que solo llegan cuando ya no queda en ti ni una pizca de orgullo, ni un solo argumento lógico, ni un plan humano que pueda atribuirse el mérito. Porque solo entonces, cuando todo lo natural ha sido removido, Dios decide entrar en escena como el único proveedor de la victoria, como el único digno de la gloria. Y es ahí donde entra la historia de Gedeón. Una historia que no solo nos habla de guerra, sino de identidad, de obediencia, de confianza radical en medio de la reducción, de fe profunda cuando todo parece perdido. Porque si hay una historia que encapsula el principio de que Dios no necesita mucho para hacer mucho, esa historia es la de Gedeón. Gedeón no era un guerrero cuando Dios lo llamó.
Era un hombre común, temeroso, escondido, sacudiendo el trigo en un lagar, lugar reservado para el vino, porque tenía miedo de los madianitas. ¿Te das cuenta? Estaba haciendo lo que podía, como podía, en el lugar menos adecuado por miedo. Y justo en ese lugar de inseguridad, el ángel del Señor le aparece y le dice algo que rompe todas las estructuras de la lógica humana. El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. Pero ¿valiente? ¿Esforzado? ¿Dónde? Gedeón no se sentía así, y eso nos enseña algo poderosísimo. Dios no te llama por lo que pareces ser, sino por lo que Él ve que eres en su plan eterno. Dios te habla desde el destino, no desde tu presente. Él no ve a un cobarde escondido. Ve al libertador que guiará a su pueblo hacia la victoria. Gedeón, como muchos de nosotros, responde con quejas, con dudas, con traumas del pasado. ¿Dónde están todos los milagros que nuestros padres nos contaron? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y ahí está otra gran revelación. Antes de usarte para vencer, Dios te confrontará para sanar tu identidad. Gedeón no entendía por qué estaba sufriendo si Dios era real. No entendía cómo podía ser un instrumento si venía de la familia más pequeña de la tribu más insignificante. Pero Dios no se detiene en sus inseguridades. Dios no se deja convencer por nuestras excusas. Él simplemente dice, ve con la fuerza que tienes, y yo estaré contigo. Y ahí comienza el proceso. Un proceso que va más allá del coraje humano. Un camino que revela cómo Dios provee una victoria que no tiene explicación humana. Una victoria donde el poder no viene del número, sino de la presencia divina. Gedeón reúne 32,000 hombres para la batalla. Podría parecer una buena cantidad, hasta que se da cuenta que el ejército enemigo es infinitamente mayor. Y justo cuando parece que todo va a comenzar, Dios da una orden que parece absurda. El pueblo que está contigo es mucho, demasiado. ¿No se supone que deberíamos tener más soldados, no menos? ¿No se supone que la victoria viene por la fuerza? Pero Dios deja claro su principio eterno, para que Israel no se gloríe contra mí diciendo, mi mano me ha salvado, porque cuando tú tienes recursos suficientes, cuando tienes apoyo, dinero, oportunidades, aliados humanos, corres el riesgo de pensar que la victoria fue tuya. Pero cuando todo eso desaparece, cuando solo queda la fe, cuando lo único que puedes hacer es obedecer y esperar en la promesa, entonces Dios tiene el escenario perfecto para revelar su gloria. Dios reduce el ejército de Gedeón primero a 10,000 y luego a solo 300 hombres. 300 contra un ejército incalculable. Una locura militar, una estrategia suicida a ojos humanos. Pero justo ahí, en esa reducción, estaba la provisión escondida, porque Dios no solo provee recursos, Dios provee dirección, Dios provee estrategia, Dios provee victoria sobrenatural cuando la lógica se ha agotado por completo. Gedeón, obedeciendo a cada paso, no solo acepta la reducción, sino que sigue confiando. Y entonces ocurre algo impresionante. Dios no le da espadas, ni carros, ni arcos potentes. Dios le da trompetas, cántaros y antorchas, trompetas para una guerra, cántaros para enfrentar a miles de soldados, antorchas en lugar de espadas. Sí, porque cuando la victoria viene de Dios, los instrumentos dejan de tener sentido y lo único que importa es la presencia que los respalda. En la noche señalada, Gedeón y sus 300 hombres rodean el campamento enemigo. Rompen los cántaros, levantan las antorchas, tocan las trompetas y gritan por el Señor y por Gedeón. Y el caos se desata. El enemigo entra en confusión, se matan entre ellos, huyen, y el pueblo de Dios gana sin haber usado ni una sola espada.
¿Puedes imaginarlo? Una victoria total, sin lógica humana. Una victoria provista, diseñada y ejecutada por Dios. Y aquí viene la palabra directa para ti, hermana. Dios no está ignorando tus reducciones. Él las está permitiendo. No para destruirte, sino para posicionarte para una victoria que solo Él podrá firmar con su nombre. Tal vez estás perdiendo apoyos. Tal vez estás viendo cómo los recursos escasean, cómo las oportunidades desaparecen, cómo la fuerza física y emocional se desvanece. Pero eso no significa que Dios se ha ido. Significa que está afinando el escenario para que cuando venga tu victoria no quede duda de quién fue el proveedor. Gedeón necesitó pasar por ese proceso de vaciamiento para descubrir el verdadero poder de la fe obediente. Y tú, que estás leyendo esto, también estás siendo procesada para descubrir que lo que tienes no es poco cuando Dios está contigo. La provisión no siempre será abundancia externa. A veces será claridad interior. A veces será paz sobrenatural en medio del caos. A veces será una estrategia ilógica que abre puertas donde antes había muros. Pero siempre, siempre, la provisión será perfecta, porque viene del cielo. Porque proviene del corazón de un padre que no abandona, no improvisa y no falla. Gedeón terminó liderando una de las victorias más impactantes de la historia bíblica. Una victoria que comenzó con miedo, con dudas, con lágrimas, pero que terminó con libertad, con honra y con testimonio eterno. Y si Dios lo hizo con él, también lo hará contigo. El estanque de Betesda. Cuando nadie te ayuda, pero Jesús se acerca, Juan 5:1-9. Hay momentos en los que el alma humana se quiebra, no por el dolor del cuerpo, sino por el abandono del entorno. Dolores físicos, emocionales, espirituales, todo se junta y lo que más duele no es la herida en sí, sino el tiempo que llevas sangrando sin que nadie te mire a los ojos, sin que nadie se acerque, sin que nadie extienda una mano sincera para levantarte del suelo. Y si hay una historia en las Escrituras que refleja esa experiencia desgarradora de estar rodeado de gente, pero al mismo tiempo completamente solo, es la historia del hombre paralítico que yacía junto al estanque de Betesda. Un hombre sin nombre, sin familia, sin ayuda, pero con una esperanza encendida por décadas. 38 años. Sí, 38 años esperando un milagro. 38 años contemplando cómo otros recibían su sanidad mientras él seguía ahí, postrado en el mismo lugar, escuchando los pasos ajenos, viendo cómo el agua se agitaba, pero nunca logrando entrar a tiempo. Porque cada vez que se movía un poco, siempre había alguien que llegaba primero. Siempre había alguien más rápido. Siempre alguien con un amigo, con un familiar, con un empujón que él no tenía. Y tal vez tú que estás escuchando esta palabra hoy, te sientes como él. Tal vez no llevas 38 años, pero sí muchos meses, o incluso años, esperando que alguien te vea, esperando que alguien crea en ti, esperando que alguien se detenga lo suficiente para decirte, estoy aquí y no voy a dejarte solo. Este hombre se convirtió en un símbolo de las almas olvidadas, de los que han sido apartados, de los que siguen creyendo mientras el mundo sigue caminando a su lado sin detenerse. Pero lo más impactante de esta historia no es su enfermedad, ni su abandono. Lo más impactante es que Jesús lo vio, Jesús se detuvo, Jesús se acercó. Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Verbo hecho carne, caminando entre multitudes, ignorando la fama, los aplausos y los templos, eligió acercarse a un hombre invisible a los ojos del mundo. Y eso te dice algo crucial. La provisión de Dios no siempre llega en forma de ángeles, ni de multitudes, ni de agitación de aguas.
A veces llega en la forma de una sola mirada divina que cambia para siempre tu historia. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Una pregunta que puede parecer obvia, pero que en realidad es un espejo del corazón, porque hay personas que ya se acostumbraron tanto a la parálisis emocional, espiritual o financiera, que ya no esperan nada. Y cuando Dios se acerca con su poder, se encuentran tan desanimadas, tan rotas, tan frustradas, que apenas pueden responder con excusas. Así respondió aquel hombre, «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Lo ves?». No respondió con fe, respondió con dolor, respondió con historia, respondió con trauma. Y aquí está uno de los secretos más hermosos sobre cómo Dios provee la victoria. Jesús no espera que tu fe esté intacta. Él se acerca incluso cuando tu fe está rota. Él actúa incluso cuando tu voz tiembla. Él provee incluso cuando tú ya no sabes cómo pedir. Jesús no dijo, levántate, si crees lo suficiente. No le pidió que orara fuerte. No le exigió que hiciera una declaración de fe impresionante. Solo dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y ese mandato fue suficiente para cambiar 38 años de frustración en una nueva vida. Porque cuando la palabra viva de Cristo toca tu alma, toda limitación se quiebra, todo pasado queda atrás, todo estancamiento termina. El mismo cuerpo que había sido prisionero del suelo se convirtió en testimonio andante. La misma camilla que lo había sostenido por años, ahora era levantada por él, como una bandera de lo que Dios puede hacer cuando Él decide acercarse aún cuando nadie más lo hizo. Y aquí está la aplicación para ti, que estás oyendo este mensaje con lágrimas en los ojos. Tal vez nadie te ayudó. Tal vez fuiste la última opción de todos. Tal vez nadie creyó en tu llamado, en tu valor, en tu sueño. Pero Jesús sí. Y si Jesús te está mirando ahora, eso significa que no estás olvidada, que tu historia no ha terminado, que tu parálisis no es permanente y que tu victoria está a punto de levantarse del suelo. Hermana, escucha con atención. Jesús no necesita que las aguas se agiten para hacer un milagro. Él es el agua viva. Él es el manantial eterno. Él no necesita condiciones humanas, porque donde Él está, la atmósfera cambia, la historia cambia, el dolor cede, la gloria entra. Aquel hombre pensó que su sanidad vendría del agua, pero ese día entendió que la verdadera provisión viene de la presencia de Jesús. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte que lo que tú estás esperando hace años puede suceder en un instante si tan solo reconoces que Cristo ya se acercó a ti, que Cristo ya está aquí, que su voz ya está hablando a tu corazón. Tal vez no tienes quien te empuje, tal vez no hay personas que te sostengan, pero hay un Dios que camina hacia ti en tu peor momento, no para juzgarte, sino para restaurarte. No para preguntar por qué estás así, sino para mostrarte que ya no tienes que seguir en ese lugar. Y cuando Él dice, levántate, el alma entera obedece, el cuerpo responde, la mente se libera y el futuro se activa. Porque la provisión de Dios no llega por turno, llega por gracia, llega por amor, llega por decisión divina. Y hoy esa decisión ha sido tomada a tu favor. El aceite en Getsemaní. Cuando la victoria se produce entre lágrimas, Mateo 26, 36, 46, hay un lugar en el camino hacia la victoria que casi nadie quiere visitar, pero que todos, en algún momento, terminamos atravesando. El jardín de Getsemaní. No es un campo de batalla en sentido militar, pero es una guerra invisible. No hay soldados enemigos ni armas físicas, pero es el campo donde se libra la mayor batalla del alma, la voluntad.
Y fue en ese jardín oscuro, en la noche más solitaria, donde Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Santo, el ungido, se encontró quebrado, temblando, sudando gotas de sangre, clamando al cielo por una salida, pero decidiendo, por amor, seguir adelante. Porque la victoria que Dios te va a proveer no será solo el resultado de lo que conquistes en público, sino del precio que estés dispuesto a pagar en lo secreto. Getsemaní no fue solo un lugar geográfico, fue una prensa. De hecho, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, un lugar donde las olivas eran trituradas para que de ellas saliera el aceite. Y qué imagen tan perfecta, tan poética, tan dolorosa y al mismo tiempo tan gloriosa para describir lo que pasó allí esa noche. Jesús, la oliva divina, el fruto sin mancha, fue aplastado emocionalmente en su humanidad para que de él fluyera el aceite de salvación para toda la humanidad. Y esto nos lleva a un principio eterno. A veces, Dios permite que seas presionado, que seas quebrado, que pases por noches largas de angustia, no para destruirte, sino para extraer de ti un aceite que será sanidad para otros, fuerza para ti y testimonio para las generaciones. Jesús no estaba solo con sus enemigos, estaba con sus amigos, pero ni siquiera ellos entendieron la profundidad del momento. Mientras Él se postraba con el alma en agonía, los discípulos dormían. ¿Y cuántas veces tú también te has sentido así, rodeada de personas que te quieren, sí, pero que no logran comprender la magnitud de tu dolor, y en ese punto te sientes abandonada, incluso entre los tuyos, sola, incluso con compañía, silenciada por una presión que no tiene palabras? Jesús dijo algo desgarrador: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Palabras que revelan que la cruz no comenzó en el Calvario, sino en Getsemaní. La rendición no comenzó con los clavos, sino con una oración entre lágrimas. La victoria no comenzó con la resurrección, sino con la entrega total en el huerto del quebranto. Él oró 1, 2, 3 veces. Y en cada oración se transparentó el conflicto interno entre lo que deseaba evitar y lo que sabía que debía cumplir. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el verdadero núcleo de la fe madura, la fe que no solo cree que Dios puede cambiar las cosas, sino que se entrega al proceso cuando Dios decide no cambiarlas, porque sabe que al final hay un propósito mayor detrás del dolor. Hermana, hay victorias que no se conquistan luchando contra el enemigo, sino luchando contra uno mismo. Hay guerras espirituales que no se vencen con gritos ni decretos, sino con lágrimas silenciosas, con rodillas en el suelo, con el corazón abierto delante del Padre, repitiendo esa misma oración. No lo entiendo, Señor, pero confío. No me gusta, pero acepto. No es fácil, pero permanezco. Y cuando haces eso, cuando te mantienes fiel en medio de tu Getsemaní, cuando decides obedecer aún sin aplausos, cuando eliges avanzar aunque duela, estás produciendo el aceite que sostendrá tu propia victoria. Porque Dios no solo provee el milagro final, Dios también provee la fuerza interna, la gracia diaria, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la capacidad de rendirte sin perder tu identidad, la unción que te permite seguir aunque no veas la salida. En Getsemaní, Jesús se levantó. Después de sudar sangre, después de suplicar, se puso de pie y dijo: levántense, vamos, ya se acerca el que me entrega. ¡Qué declaración tan poderosa! Después del momento más íntimo de quebranto, vino el momento más firme de determinación. Porque el aceite del quebranto no te deja igual, te fortalece, te levanta, te prepara.
te transforma. Y tú, que has estado llorando en tu propio Getsemaní, tú que has estado preguntándote por qué todo pesa tanto, por qué el cielo parece callado, por qué te sientes presionada por todas partes, escucha esto con tu alma. Estás siendo prensada, sí, pero lo que va a salir de ti será gloria pura. Estás siendo quebrada, sí, pero de esa rotura saldrá el aceite que ungirá tu camino hacia la victoria. Estás sola tal vez, pero no olvides que el cielo entero te está observando, porque este momento secreto, invisible para los demás, es exactamente donde Dios está proveyendo lo que vas a necesitar para resistir, conquistar y levantar el trofeo de tu milagro. Hoy, el mismo Jesús que sudó sangre por ti en el jardín te dice al oído: yo sé lo que es sentir que no puedes más. Yo sé lo que es clamar por una salida, pero te prometo, lo que viene después vale cada lágrima. Así que no huyas de tu Getsemaní, no corras del jardín del alma, porque ahí, en medio del dolor, Dios está proveyendo la unción que te hará vencer. El silbo apacible, cuando Dios no grita, pero su susurro te restaura. Primera Reyes 19:1-18. Hay momentos en los que el alma clama por una respuesta inmediata, un milagro visible, una señal sobrenatural que disipe la duda, que calme la tormenta, que acalle el ruido del mundo y el miedo que habita dentro. Hay días en los que no basta con saber que Dios existe. Queremos oír su voz con claridad, sentir su mano con firmeza, ver su poder actuando sin ambigüedades. Y cuando eso no sucede como esperamos, cuando el cielo parece mudo y el silencio se prolonga más de la cuenta, muchos comienzan a creer que Dios los ha dejado solos. Pero no es así. Y si hay una historia que describe esa tensión sagrada entre el deseo de lo espectacular y la profundidad del silencio divino, es la historia de Elías en el monte Horeb. Elías, ese profeta ardiente, apasionado, defensor de la verdad, acaba de tener una de las victorias más grandes que se puedan registrar. El fuego cayó del cielo en el monte Carmelo, consumiendo el altar, humillando a los profetas de Baal, haciendo que todo Israel se postrara y dijera: el Señor es Dios. Pero, como tantas veces nos sucede, después de la cima viene el valle, después del fuego viene la sombra, después del rugido de la victoria llega el susurro del desgaste. Y Jezabel, esa figura oscura de intimidación espiritual, lanza una amenaza sobre Elías, y él, en lugar de enfrentarlo como antes, huye, corre, se esconde, se agota. Y aquí encontramos algo tan profundamente humano, tan real, tan reconocible en nuestra propia historia. Elías no huye por falta de fe en Dios, huye porque se vació por dentro. Huye porque se quedó sin fuerzas, porque se desgastó luchando por otros, porque ya no pudo más con el peso de ser instrumento. Y en medio de esa huida, en el desierto, llega a su punto más bajo y le dice a Dios: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Sí, el gran profeta está deprimido, está tan agotado emocional y espiritualmente que siente que ya no tiene sentido seguir. ¿Y sabes qué hace Dios? No lo regaña, no le exige más, no le grita ni lo abandona. Le da de comer, le da agua, le deja dormir, lo cuida, porque Dios no solo es el que te da batallas para conquistar, también es el que te prepara una mesa en medio del desierto cuando tu alma ya no puede sostenerse por sí sola. Elías sigue su camino y llega al monte Horeb, el monte de Dios. Y allí, en una cueva, el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? No porque no lo supiera, sino porque quería que Elías hablara, que abriera el corazón, que vaciara la angustia contenida. Y Elías lo hace. Le dice todo lo que siente, toda la frustración, el dolor, la sensación de estar solo, de ser el único fiel, de haber dado todo en vano. Y entonces Dios le dice que salga de la cueva.
y le muestra una lección que transformaría no solo su vida, sino la vida de todos los que buscan a Dios en medio del silencio. Primero vino un viento fuerte y poderoso, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después fuego, y tampoco ahí estaba Dios. Y luego vino un silbo apacible y delicado, un susurro, una voz suave sin estruendos, una brisa que acaricia más que empuja. Y ahí, en ese susurro, estaba Dios. Y esta es una de las verdades más hermosas y olvidadas sobre cómo Dios provee nuestra victoria. A veces no se manifiesta para demostrar su poder, sino para restaurar nuestro corazón con su ternura. A veces no ruge como león, susurra como padre. No necesita gritar para sanar. Basta con que hable bajito y el alma se alinea. Basta con que respire cerca y el temor huye. Elías, que esperaba otra manifestación impactante, tuvo que aprender que el Dios que envía fuego desde el cielo también sabe abrazar con silencio, que el Dios de las multitudes también se sienta a solas contigo, que el Dios de los milagros visibles también se mueve en lo invisible. Y quizás hoy estás tú en esa cueva con el alma cargada de cansancio, esperando una señal que no llega, una respuesta que no se oye, un milagro que aún no desciende. Y Dios te está diciendo, no estoy lejos, solo que no vengo en terremoto esta vez. Vengo en forma de paz, vengo en forma de quietud, vengo a restaurarte antes de enviarte. Porque antes de que Elías pudiera seguir profetizando, Dios tuvo que restaurar su sentido de propósito, sanar su sensación de soledad, recordarle que no estaba solo y revelarle que aún había 7,000 que no habían doblado rodilla. Hermana, querida, tal vez este es tu Joreb. Tal vez Dios te ha traído hasta aquí no para pedirte más, sino para devolverte lo que habías perdido. Tu voz interior, tu fe adormecida, tu propósito olvidado, tu certeza de que no estás sola en esta carrera. Porque Dios no solo provee lo externo, también provee dirección, identidad y restauración en lo profundo del alma. Hoy, su voz está cerca y no necesitas correr más, ni gritar más, ni luchar más. Solo necesitas quedarte quieta, salir de la cueva y permitir que el susurro de su espíritu haga en ti lo que ningún estruendo ha podido lograr. La mesa en presencia de tus enemigos, cuando Dios te honra públicamente tras el proceso en secreto. Salmo 23, 5. Hay momentos en la vida espiritual en los que todo lo que puedes hacer es seguir caminando. Aunque no entiendas hacia dónde, aunque tus pasos estén llenos de dudas, aunque tus fuerzas parezcan desvanecerse, y sin embargo, hay una promesa eterna que atraviesa los siglos, una promesa que sostiene al justo cuando las voces del infierno lo acusan, cuando los enemigos rodean su alma, cuando los desiertos parecen no acabar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y no es una frase poética más. Es un decreto celestial que te dice que tu dolor no fue en vano, tu proceso no pasó desapercibido, tus lágrimas no cayeron al suelo sin propósito. Dios lo vio todo, Dios lo anotó todo y está preparando algo que va mucho más allá de una simple respuesta. Está preparando una mesa. ¿Y qué representa una mesa? Una mesa representa celebración, una mesa representa provisión, una mesa representa descanso después de la batalla, una mesa representa intimidad, honra, aceptación. Pero esta no es una mesa cualquiera, es una mesa servida en el campo más improbable, delante de tus enemigos. Y esto nos revela algo profundo sobre cómo Dios provee tu victoria. Él no siempre elimina a tus adversarios. A veces los deja allí, no para que te destruyan, sino para que sean testigos del banquete que Él mismo está por servirte. No para humillarlos, sino para mostrarles que su mano está sobre ti.
no para que muerdan el polvo, sino para que vean con sus propios ojos lo que Él hace con los que le son fieles. Muchos quieren que Dios los defienda, aniquilando a sus enemigos. Pero Dios, en su soberanía, prefiere a veces bendecirte delante de ellos para que sepas que no necesitas vengarte, no necesitas responder, no necesitas gritar tu verdad, porque Él mismo se encargará de poner tu nombre en alto en el momento correcto, en el lugar correcto, frente a las personas correctas. David, el salmista que escribió este verso, conocía el sabor del rechazo, del desprecio, de la soledad. Fue el olvidado por su padre cuando el profeta Samuel vino a ungir a un rey. Fue el menospreciado por sus hermanos cuando se presentó en el campo de batalla. Fue perseguido por el rey Saúl, humillado, calumniado, tratado como un criminal sin ser culpable de nada. Y sin embargo, Dios lo estaba viendo. Dios lo estaba formando. Dios estaba preparando esa mesa, una mesa que no sería servida en privado, sino delante de todos los que lo vieron huir, de todos los que pensaron que había sido descartado, de todos los que dudaron de su llamado. Y esa es la justicia de Dios. No solo te restaura, te honra, no solo te levanta, te exalta, no solo te consuela. Te sienta en mesa real, como quien dice, este es mi hijo, yo lo preparé, yo lo sostuve, y ahora yo lo honro. Hermana, escucha con atención esta verdad que el Espíritu quiere sembrar en tu corazón. No todos los que te rodean están ahí para amarte. Pero todos, absolutamente todos, serán testigos del cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Y eso es parte de la provisión. Porque a veces, lo que más necesita el alma no es solo un milagro, es dignidad restaurada, es identidad sanada, es el sabor de la honra que viene del cielo. Quizá tu proceso fue silencioso, quizá lloraste en secreto mientras el mundo seguía girando, quizá caminaste sola, sin defensa, sin quien hablara por ti, pero el Señor te dice hoy, yo he estado preparando una mesa y cuando todo esté listo te sentarás y nadie podrá impedirlo, porque lo que es para ti es tuyo por decreto eterno, porque mi honra no puede ser detenida, y mientras tú disfrutas del banquete, tus enemigos no serán destruidos, serán testigos. Y muchos de ellos no solo observarán, sino que se quebrarán, se arrepentirán, y algunos hasta se convertirán en aliados, porque no pudieron negar que Dios estaba contigo, porque la verdadera victoria no es solo vencer, es vencer sin perder el corazón. Es recibir honra sin necesidad de pisar a nadie. Es ver cómo Dios hace justicia sin que tú tengas que ensuciarte las manos. Es sentarte a la mesa sin rencor, con gratitud, con paz, con un alma tan sana que incluso puedes compartir el pan con quienes antes te hirieron. Eso es madurez, eso es realeza, eso es la mesa del Salmo 23. Y si hoy estás en medio de la angustia, rodeada de voces que te acusan, de personas que te abandonaron, de circunstancias que te gritan derrota, recuerda, no es el fin, es la antesala del banquete. Dios ya puso el mantel, ya tiene la copa llena, y tu nombre está grabado en esa mesa. No llegarás tarde, no te quedarás afuera, serás la protagonista de una escena escrita por su fidelidad. La fe de la mujer sirofenicia, cuando tu insistencia desbloquea lo que parecía negado. Mateo 15, 21, 28. Marcos 7, 24, 30. Hay momentos en la vida del creyente donde pareciera que el cielo ha cerrado su puerta, donde la oración no haya eco, donde el clamor sube pero no hay respuesta, donde los silencios de Dios parecen más largos que su consuelo. Momentos en que nos preguntamos con el alma temblando, ¿será que Dios me está ignorando? ¿Será que no soy digna de un milagro? ¿Será que mi caso está fuera del alcance de su misericordia? Y aunque estas preguntas puedan parecer incómodas,
incluso irreverentes para algunos, son honestas, y Dios no le teme a la honestidad del corazón quebrado. De hecho, muchas veces es justo ahí, en la sinceridad cruda de una súplica que se niega a callar, donde su gloria se manifiesta de forma más inesperada. Tal fue el caso de una mujer cuyo nombre no nos fue revelado, pero cuya fe, perseverancia e inteligencia emocional quedaron inmortalizadas en las páginas eternas del Evangelio. Ella era sirofenicia, cananea, extranjera, es decir, fuera del pacto, fuera del círculo, fuera de los márgenes culturales y religiosos del momento. Pero tenía algo que la convirtió en protagonista de una de las interacciones más radicales y profundas con el Mesías. Una fe que no se rinde, una fe que no se ofende, una fe que insiste, una fe que toca lo divino incluso cuando lo divino parece guardar silencio. La escena se desarrolla en una región no judía. Jesús se había retirado a un territorio pagano, Tiro y Sidón, quizás buscando descanso, anonimato, un tiempo de silencio con los suyos. Pero el dolor de esta mujer era más fuerte que cualquier protocolo, más urgente que cualquier frontera espiritual o social. Su hija estaba atormentada por un demonio. No estaba enferma simplemente. Estaba poseída, oprimida, atacada por una fuerza oscura que intentaba destruirla, y una madre desesperada es capaz de traspasar cualquier muro, desafiar cualquier estructura y romper cualquier expectativa social. Así que ella vino y clamó: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí». No pidió como extranjera, pidió como creyente. Reconoció en él no solo un rabino, sino al Mesías. Usó el título mesiánico, Hijo de David. Fue teológicamente precisa, espiritualmente valiente y emocionalmente vulnerable. Y sin embargo, Jesús no le respondió palabra. Silencio, un silencio que duele, un silencio que confunde, un silencio que parece rechazo. ¿Cómo puede callar aquel que vino a sanar, a salvar, a restaurar? ¿Cómo puede ignorar una madre desgarrada que ruega por su hija? Aquí es donde comienza a revelarse el primer nivel de este misterio. Dios a veces se calla no para negarte, sino para probar hasta dónde estás dispuesta a creer. Porque el silencio no es siempre una negativa. A veces es una pausa cargada de propósito, un compás espiritual que precede una explosión de gloria. Los discípulos, molestos por la insistencia de la mujer, le pidieron a Jesús que la despidiera. «Despídela, pues da voces tras nosotros». No entendieron su clamor, lo vieron como molestia, como interrupción, pero Jesús vio otra cosa. Vio una fe que no se rinde, una súplica que se convierte en alabanza, una mujer que no buscaba solo una solución, sino un encuentro con la divinidad. Finalmente Jesús rompe el silencio y responde con una frase que, en boca de cualquiera menos de él, sonaría cruel. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Y luego añade en una afirmación aún más intensa: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». ¡Qué duro! Una respuesta que a muchos habría ofendido, paralizado, desanimado. Pero esta mujer, en lugar de ofenderse, utilizó esa misma metáfora para expresar una fe que estaba dispuesta a recibir incluso las sobras del cielo, porque sabía que incluso una migaja del pan de Cristo era suficiente para liberar a su hija. «Sí, Señor», respondió ella, «pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¡Qué respuesta! ¡Qué inteligencia espiritual! ¡Qué humildad revestida de poder! Ella no discutió con Jesús. No se justificó, no se comparó, solo aceptó su lugar, pero no renunció a su fe, solo reconoció su posición, pero no dejó de clamar, solo bajó la cabeza, pero levantó el alma, y en ese instante el corazón de Jesús se abrió.
Porque no hay fe más poderosa que aquella que no se deja detener por el silencio, por el rechazo aparente, por los discípulos, por el entorno, ni siquiera por el tiempo. Entonces Jesús dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y en ese mismo momento su hija fue sanada, no después de una imposición de manos, no con un largo proceso, no con una oración elaborada, sino con una palabra. Una sola palabra que atravesó la distancia, rompió la opresión demoníaca y restituyó el alma de una niña atormentada. Y esta es la enseñanza eterna. Cuando tu fe insiste, cuando tu clamor persiste, cuando no te rindes, Dios no solo te escucha, Dios se conmueve, y su compasión desata milagros que parecían reservados para otros, pero que ahora son liberados sobre ti. Hermana, quizás tú también te sientes fuera del círculo. Tal vez piensas que lo tuyo está fuera de agenda, que tu situación ya no tiene remedio, que Dios está ocupado con otros, que tus oraciones ya no causan eco. Pero el Espíritu Santo te dice hoy: insiste, clama, vuelve a hablar. No te calles, tu fe no será ignorada, tu constancia abrirá puertas, y aunque parezca que el pan no es para ti, las migajas del cielo tienen más poder que los banquetes del mundo. Y si te atreves a quedarte, si te atreves a doblar rodillas, una vez más, si decides no tomar el silencio como final, sino como preludio, verás cómo lo que parecía negado se desbloquea con una sola palabra. Verás cómo tu hija, tu casa, tu alma, tu promesa, es liberada por la voz de aquel que todo lo puede. El perfume derramado, cuando tu adoración rompe protocolos y atrae el favor de Dios. Lucas 7:36-50, Mateo 26:6-13, Juan 12:1-8. Hay expresiones de fe que no caben en palabras. Hay momentos en la vida espiritual donde el alma no busca respuestas, no exige milagros, no pide señales, solo necesita postrarse, solo necesita vaciarse, solo necesita rendirse en adoración pura, sin filtros, sin estrategias, sin necesidad de ser entendida por los demás, porque hay dolores que ya no se curan con explicaciones. Hay procesos que han dejado el corazón tan cansado que lo único que puede sanar es la presencia misma del Maestro, el contacto directo con su mirada, el descanso de su voz, el peso de su santidad. Y así llegamos a la casa de Simón, el fariseo. Una mesa elegante, hombres de religión alrededor, Jesús invitado, y de pronto una intrusa, una mujer, una pecadora. Una de esas a las que la sociedad no quiere ver, a la que las reglas humanas desechan, a la que los fariseos miran con desprecio, pero que el cielo, ese día, estaba esperando. Ella entra sin pedir permiso. Ella no se sienta, no habla, no predica. Ella solo llora, y en su llanto lava los pies de aquel que jamás la juzgó. En su quebranto seca con su propio cabello la suciedad del camino que él pisó. En su valentía rompe un frasco de perfume costoso y lo derrama todo sin guardar nada. Y ahí está el misterio más profundo de esta escena. Ella no trajo palabras, ella trajo esencia, no trajo teología, trajo adoración. No buscó aprobación humana, buscó redención. No exigió lugar en la mesa, se arrodilló donde nadie quería estar, a los pies. Pero en esos pies encontró lo que su alma había estado buscando toda la vida. Y ese perfume, ese aroma que llenó toda la casa, se convirtió en un acto eterno, una adoración que rompió el tiempo, que atravesó generaciones, que tocó el corazón del Salvador. Mientras todos los hombres religiosos la criticaban, Jesús la defendió, Jesús la exaltó, Jesús la honró, porque lo que ella hizo, según sus palabras, quedará contado para memoria de ella en todo lugar donde se predique este evangelio. ¡Qué declaración!
El cielo decidió que su ofrenda, su entrega, su perfume tenía tanto valor que no podía ser olvidado. Dios no quiso que el nombre de esta mujer quedara escrito, pero sí su acto, porque no se trata de fama, se trata de esencia, no se trata de reconocimiento humano, se trata de dejar huella en el corazón de Dios. Y ahora, escucha esto con tu alma, hermana. Lo que tú estás derramando en secreto, ese tiempo de oración solitaria, ese ayuno callado, ese te amo, Jesús, entre lágrimas, esa danza sin música, esa alabanza cuando nadie te ve, todo eso está llenando el ambiente de perfume y el cielo lo está registrando. El cielo no olvida las gotas de adoración genuina. El cielo no borra las fragancias que suben desde un corazón postrado. En otra escena similar, María, la hermana de Lázaro, repite el acto de derramar perfume a los pies de Jesús, esta vez con nardo puro, carísimo, y Judas, representando la lógica sin revelación, protesta: ese perfume pudo haberse vendido y dado a los pobres. Pero Jesús responde: déjala. Ella ha hecho esto para el día de mi sepultura. Lo que ha hecho ha sido bueno. Y así comprendemos que hay actos de adoración que son proféticos, que preparan el ambiente para lo que viene, que se adelantan a lo que el alma aún no entiende, que siembran honra para días de sombra, que abren los cielos con lágrimas silenciosas y rompen estructuras religiosas con un simple frasco quebrado. Querida hermana, quizá tú también estás en tu propio momento de quebranto. Quizá ya no sabes qué más decirle a Dios. Quizá no tienes palabras, pero tienes perfume. Y ese perfume es tu historia. Ese perfume es tu proceso. Ese perfume es tu entrega. No lo guardes más, no lo midas, no lo racionalices. Rompe el frasco, vacía el alma. Derrámate en adoración sin reservas. Y mientras lo haces, algo sucede. Tu casa se llena del aroma, tu ambiente cambia, tu alma se libera, tu fe se fortalece, tu futuro se prepara y tu adoración se convierte en testimonio eterno. Porque cuando tú rompes tu mejor perfume para el Señor, Él no te deja vacía. Él llena lo que se vació, Él honra lo que fue humillado, Él recuerda lo que fue ofrecido, Él marca con eternidad lo que tú hiciste en secreto. El cántico de Ana, cuando tu espera se convierte en alabanza profética, 1 Samuel 1 y 2:1-11. Hay dolores que no se ven a simple vista, pero que laten en el alma con cada amanecer. Dolor que se transforma en silencio prolongado, en miradas perdidas, en sonrisas forzadas ante quienes preguntan cosas que no entienden. Dolor que se instala como un huésped no invitado en el corazón, ocupando el espacio donde antes vivía la esperanza. Y si bien muchos logran esconder sus batallas, hay procesos que te desgastan por dentro de tal manera que incluso las palabras se hacen insuficientes para explicarlo. Así era el dolor de Ana. Ana vivía entre dos mundos, el de la devoción a Dios y el de la humillación cotidiana. Estaba casada con Elcana, un hombre piadoso que la amaba, pero también compartía su vida con otra mujer, Penina, quien sí tenía hijos y no perdía oportunidad de restregárselo. En la cultura de su tiempo, una mujer que no podía concebir era vista como menos, como incompleta, como inservible. Su dolor no era solo personal, era social, era cultural, era existencial. Y aunque su esposo trataba de consolarla, Ana sabía que había una ausencia en su vida que solo Dios podía llenar. Cada año subían a Silo para adorar al Señor, y cada año Ana llegaba con el mismo dolor, con la misma carga, con la misma súplica no contestada. Pero ella no se cansaba de clamar. No protestaba, no reclamaba a los hombres. Llevaba su alma rota al único lugar donde sabía que podía ser escuchada de verdad, la presencia de Dios. Y un día
Ese clamor fue tan profundo, tan sincero, tan desgarrado, que ya no usó palabras. Solo movía los labios, solo lloraba, solo se quebraba. El sacerdote Elí la observó y pensó que estaba borracha. ¿Y cuántas veces pasa eso también contigo? Personas que no entienden tu llanto, que no comprenden tu batalla, que juzgan tu forma de orar, que se burlan de tu silencio, que interpretan tu espera como locura o debilidad. Pero Ana, en lugar de enojarse, respondió con mansedumbre y transparencia: «No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». Y con esas palabras, el ambiente espiritual cambió. Elí, tocado por su sinceridad, profetizó sobre ella: «Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». Y algo se movió en lo invisible. Ana volvió a casa, comió. Su rostro ya no fue el mismo. No porque el milagro se hubiera manifestado aún, sino porque su fe se activó con la palabra. Y poco tiempo después quedó embarazada. Y lo que nació de su vientre fue más que un hijo, fue un testimonio, una respuesta, un profeta. Lo llamó Samuel, que significa «Dios me ha oído». Pero aquí viene lo más impactante. Ana no se aferró a su bendición, no hizo de su milagro un trofeo personal, lo llevó de regreso al altar, lo entregó, cumplió su promesa, y cuando dejó a su hijo en el templo, no lloró de tristeza, sino que adoró. Y fue entonces cuando brotó de sus labios uno de los cánticos más hermosos y proféticos de toda la Biblia. El cántico de Ana no fue una canción emocional, fue una declaración teológica, espiritual, poética y poderosa. Ella comenzó diciendo: «Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor». Y desde esa primera línea hasta la última, su alabanza desbordó una fe que no se había construido en la comodidad, sino en la espera, una adoración que no nació en la cima, sino en el valle. Ana exalta al Dios que cambia las cosas, al que invierte los papeles, al que humilla al orgulloso y levanta al humilde. Ella dice con voz firme: «El Señor mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso exalta del muladar». ¿Te das cuenta? Su cántico no se trató solo de ella, fue una profecía para muchos, una proclamación del carácter de Dios que no cambia, una exaltación del poder divino que se especializa en transformar lágrimas en canciones. Y ahora quiero que escuches esto con el corazón abierto. Tú también tienes un cántico esperando nacer. Tal vez aún no ha llegado tu Samuel. Tal vez tu vientre sigue siendo estéril, tus ojos siguen húmedos, tus noches siguen silenciosas. Pero lo que estás gestando en lo espiritual, si no dejas de creer, se convertirá en una melodía eterna. Una melodía que muchos cantarán, una historia que inspirará a generaciones. Una alabanza que no se apagará, porque la espera no es pérdida. La espera es cuna, es horno, es escuela, es altar. Y cuando el milagro llega, el alma que supo esperar se convierte en instrumento de adoración. Así que, mujer de Dios, no te compares con Penina. No mires lo que otros han logrado, no maldigas tu proceso, abrázalo, sostente en él, vuelve al templo, derrama tu alma y prepárate, porque el día que tu Samuel nazca, tu boca será como trompeta y tu historia será himno. La piedra removida, cuando la muerte ya no tiene la última palabra. Juan 11, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24. Hay momentos en los que todo parece terminar. La oración no fue suficiente, la fe no alcanzó, el milagro no llegó a tiempo, la enfermedad ganó la carrera, la puerta se cerró, el sueño se quebró,
El ser amado se fue, y lo que una vez estuvo vivo, lleno de promesa, de pasión, de esperanza, ahora yace sin vida, envuelto en dolor, encerrado en una tumba emocional o espiritual que parece definitiva. Y en esos momentos, la piedra del silencio, de la tristeza, de la resignación, se coloca frente a la entrada de lo que alguna vez fue luz, y creemos que ya no hay nada más que hacer, porque si el Maestro no llegó antes, si la muerte ya se llevó lo que amábamos, si el tiempo pasó, ¿qué sentido tiene seguir esperando? Así se sentían Marta y María cuando su hermano Lázaro murió. Jesús, su amigo, su Señor, su esperanza, no llegó a tiempo. Ellas le habían enviado aviso: Señor, el que amas está enfermo. Y aún así, él se demoró. Y cuando llegó, ya habían pasado 4 días. El cuerpo de Lázaro estaba envuelto, enterrado, descompuesto. El ambiente olía a fracaso, la atmósfera olía a desilusión. Y sin embargo, cuando Jesús llega a Betania, lo primero que dice no es: lamento haber llegado tarde, sino: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa frase pronunciada en medio del luto no fue un consuelo vacío, fue una declaración profética, fue el anuncio de que la muerte no tiene la última palabra, que el sepulcro no es un punto final, sino un punto seguido cuando Jesús está en la escena. Jesús no ignoró el llanto de María, tampoco desestimó la queja de Marta. Él lloró. El Verbo encarnado se quebró frente a una tumba. Y en ese acto sublime comprendemos que Dios no solo resucita, también acompaña el duelo, también valida el dolor, también abraza al que ha perdido. Pero Él no se quedó allí, lloró, y luego se acercó a la tumba y ordenó: quitad la piedra. Y esa frase resuena como un trueno en el alma de quienes han aprendido a convivir con tumbas selladas. Porque hay tumbas que nosotros mismos sellamos, resignándonos. Hay promesas que enterramos, hay áreas de nuestra vida que dimos por muertas. Pero Jesús llega y dice: remuevan la piedra. Y Marta, la lógica, la racional, la que necesitaba entender, protesta: Señor, ya hiede. ¿Y cuántas veces tú también has dicho lo mismo? Señor, esto ya está muy podrido, esto ya no se puede recuperar, esto ya pasó, esto ya huele mal. Pero Jesús responde con una pregunta que corta el aire y abre el cielo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces movieron la piedra, y Jesús oró y luego gritó: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Atado, vendado pero vivo, limitado pero con aliento, marcado por la muerte pero reclamado por la vida. Y ahora escucha esto con atención. Lo que tú diste por muerto, Dios está por llamar de regreso. Tal vez fue tu fe, tal vez tu matrimonio, tu ministerio, tu salud, tu gozo, tu pureza, tu identidad, tu llamado. Pero hoy, la voz del Maestro está frente a tu tumba emocional y te dice con ternura y autoridad: remueve la piedra, quita la excusa, abre la puerta, atrévete a creer, porque lo que parecía terminado está a punto de levantarse con nueva vida, y esa misma escena, años después, se repetiría con otro cuerpo, el más santo, el más perfecto, el más inocente, el de Cristo mismo. Porque cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos también pensaron que todo había terminado. Su cuerpo fue puesto en una tumba, una piedra fue rodada, una guardia fue colocada, y la oscuridad pareció ganar. Pero al tercer día, algo sucedió. La tierra tembló, un ángel descendió, la piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío, y con eso, todas las tumbas emocionales y espirituales del mundo fueron declaradas ilegales. La muerte perdió su aguijón, la tristeza perdió su autoridad, el silencio fue vencido por el cántico, el final se convirtió en comienzo. Y tú, mujer de fe,
Fuiste incluida en esa resurrección, porque la piedra removida en la tumba de Jesús es el símbolo eterno de que nada, absolutamente nada, está tan muerto como para que Dios no lo pueda resucitar. Y si hoy tú te encuentras llorando frente a una tumba, el Espíritu Santo te recuerda: yo sé lo que perdiste, yo vi lo que enterraste, pero aún así, yo tengo la última palabra, y la última palabra es vida. El susurro del cielo. Cuando Dios te prepara en secreto para exponerte en gloria. Lucas 1, 26, 38, Lucas 2, Salmo 91, Isaías 49, 2, Primeras Pedro 5, 6. Hay una etapa en la vida de todo siervo, de toda sierva, de todo hijo de Dios, donde pareciera que todo está quieto, donde nada se mueve, donde las promesas siguen siendo promesas, los sueños siguen en borrador y las palabras proféticas siguen colgadas en la pared del alma esperando su cumplimiento. Es un tiempo extraño, a veces frustrante, pero a la vez profundo. Un tiempo en el que los hombres no te ven, el mundo no te escucha, los focos no te alumbran, los altares no te llaman, pero el cielo sí. El cielo te tiene en su agenda. El cielo conoce tu nombre. El cielo sabe dónde estás, qué llevas dentro, cómo has llorado, cuánto has resistido y cuán fiel has sido aún sin resultados visibles. Ese es el tiempo del secreto y Dios lo honra. Vivimos en una generación sedienta de exposición, acelerada por la necesidad de ser vistos, validados, compartidos, reconocidos. Pero el reino de Dios no funciona con el algoritmo del mundo. El reino de Dios es una escuela inversa. Primero te entierra para luego mostrarte. Primero te esconde, luego te expone. Primero te poda, luego te hace fructificar. Primero te lleva al desierto, luego te envía a la tierra prometida. Y así fue con los más grandes instrumentos de la historia bíblica. Todos ellos, sin excepción, pasaron por un tiempo de formación silenciosa, oculta, a veces dolorosa, pero gloriosamente necesaria. David fue ungido como rey y volvió al campo. Moisés fue llamado desde niño y vivió 40 años en el anonimato. De Madián, Elías desapareció hasta que se alzó su voz profética en tiempos de sequía. Juan el Bautista vivió en el desierto hasta que fue el momento de levantar su voz. Y Jesús, el mismo Hijo de Dios, vivió 30 años en la sombra de Nazaret antes de 3 años de ministerio público. ¿Por qué? Porque el secreto es donde Dios forma el carácter que sostendrá la gloria. Es el horno donde se cuece la obediencia. Es el vientre donde se gesta la autoridad. Es el susurro donde se afina el oído del alma. Y ahora te hablo a ti, que has estado años sembrando, orando, sirviendo, escribiendo, intercediendo, adorando en tu habitación. Tú que quizás no tienes títulos, ni escenarios, ni micrófono, ni grandes plataformas, pero que cada madrugada estás de rodillas, cada día vives para Él, cada decisión es un altar. El cielo no ha olvidado tu nombre, y cuando Dios susurra en tu nombre en secreto, es porque está por pronunciarlo en público. Así ocurrió con María, una joven sencilla, anónima, sin fama, sin contactos, sin palacio, sin recursos, pero con un corazón que ardía por Dios. Mientras otras buscaban posición, ella cultivaba devoción. Y en medio de su vida común, de su casa pequeña, de su rutina simple, el cielo la visitó. Un ángel descendió y le dijo palabras que trastocan el alma. Salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. María no lo esperaba, no había hecho campaña por ello, no se había promovido, simplemente vivía fiel, y el cielo decidió que era su tiempo. Y aunque la promesa era inmensa, dar a luz al Hijo del Altísimo, ella no respondió con orgullo,
sino con reverencia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué corazón, qué actitud, qué humildad de quien sabe que todo favor que no nace en la obediencia se convierte en peso. María entendió algo que el mundo aún no comprende. Dios no te escoge por tus logros, sino por tu disposición. No te escoge por tu currículo, sino por tu pureza. No te eleva por tu voz, sino por tu oído. Porque los que saben oír su susurro, sabrán hablar su palabra, y mientras cargaba al Mesías en su vientre, no buscó aplausos, no abrió redes, no escribió su testimonio, guardaba todo en su corazón. Ella comprendía que las cosas grandes de Dios nacen en silencio, y así como María, tú también estás embarazada de propósito. Tú también has recibido palabras celestiales. Tú también has dicho: hágase en mí según tu voluntad. Y aunque aún no has visto el escenario, aunque nadie lo sabe, aunque todo sigue igual por fuera, algo se está gestando por dentro. Algo está tomando forma. Algo se está alineando en el cielo para manifestarse en la tierra. Pero antes de la exposición viene el susurro. Antes de la gloria viene el quebranto. Antes de la visibilidad viene la intimidad. Porque si no eres fiel en el susurro, no podrás sostener el estruendo. Por eso, hermana, no desprecies tu temporada escondida. No maldigas tu tiempo de anonimato. No te frustres por no ser vista, invitada, aplaudida. Dios ve en lo secreto, y el que ve en lo secreto recompensa en público, dice Isaías 49:2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, en su aljaba me escondió. ¿Lo ves? Antes de lanzarte como flecha, Él te esconde. Antes de dispararte al blanco, te pule. Antes de usarte en grande, te forma en lo pequeño, porque no es la plataforma la que sostiene al siervo, es la intimidad. No es la exposición la que trae autoridad, es la consagración. Y ahora el Espíritu de Dios te dice: he visto tus ayunos, he recogido tus lágrimas, he escuchado tus noches de silencio. No estás escondida, estás siendo preparada, y muy pronto mi gloria te envolverá y abriré puertas que nadie podrá cerrar. Y cuando eso suceda, no olvides de dónde vienes. No olvides el susurro. No olvides que el secreto es la raíz de tu fuerza. Y vuelve siempre al lugar donde todo comenzó, a los pies del Maestro, donde el ruido no existe pero la gloria permanece. La victoria ya está en camino y lleva tu nombre. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, quiero que detengas todo por un momento. Quiero que te detengas no solo con el cuerpo, sino con el alma, con los pensamientos, con el corazón. Porque lo que acabas de vivir no ha sido un simple video, ha sido un altar, ha sido un encuentro. Ha sido una cita divina escrita en los cielos, desde antes que tú supieras que lo ibas a encontrar. Y si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo que va más allá del halago. Eres parte de los pocos. Eres parte de los que no se quedan en la orilla, sino que navegan hasta lo profundo. Eres parte de los que no buscan palabras bonitas, sino verdades eternas. Eres parte de los que están siendo marcados para una nueva temporada. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este. Muchos comienzan, pero se distraen. Muchos escuchan un poco y se van. Pero tú te quedaste, tú fuiste tocada, tú fuiste elegida. Y quiero que escribas en los comentarios una frase que marque tu compromiso, una frase que yo pueda leer y decir: esta alma está despierta. Esta alma ha recibido algo del cielo. Escribe esta frase en los comentarios ahora mismo. Dios removió la piedra y me está llamando por mi nombre. Esa frase es tu testimonio. Esa frase es tu bandera. Esa frase es tu decreto profético de que ya no hay más muerte dentro de ti, que ya no hay más silencio espiritual, que ya no hay más espera sin propósito, que has cruzado al otro lado.
y que la victoria que Dios te prometió ya viene en camino. Quiero que sepas algo más. Cada vez que tú comentas, cada vez que tú das me gusta, no lo estás haciendo solo para apoyar un video. Estás activando un movimiento de fe. Estás obligando al algoritmo de esta plataforma a mostrar este mensaje a otras personas que están necesitadas, desesperadas, perdidas, llorando en el silencio de sus habitaciones. Y tú puedes ser el puente, tú puedes ser el instrumento, tú puedes ser la respuesta de Dios para alguien más. Y todo comienza con un clic, así que hazlo ahora. Dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho todavía y comparte este video con al menos una persona que tú sabes que necesita un susurro del cielo hoy. No te calles, no te detengas, no te escondas más. Y si ya estás suscrita, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que no solo mira, sino que vive la palabra. Gracias por ser de los que no se alimentan solo una vez, sino que se mantienen encendidos, conectados, firmes en el espíritu. Tu fidelidad aquí, en este pequeño rincón de Internet, está siendo registrada en los libros del cielo. Y cuando Dios busque adoradores, intercesores, guerreros, te va a encontrar. Y si aún no te has suscrito, escúchame con amor y con verdad. No sigas caminando sola, no vivas de alimento ajeno, no dependas de momentos esporádicos. Únete a esta mesa espiritual donde cada video, cada palabra, cada oración es una dosis del cielo que puede cambiar tu día. Y si te suscribes hoy, te prometo, no es este canal el que te va a abrazar, es Dios mismo usándolo como instrumento. Quiero que compartas este video como si fuera una carta profética, no solo como un contenido más, sino como un mensaje urgente, como una voz de Dios para alguien que ya no tiene fuerzas. Porque lo que has recibido hoy no es solo para ti, es semilla, y las semillas se siembran, y lo que se siembra fructifica. Ahora, respira. Cierra los ojos si puedes y quédate unos minutos más. Deja que la música que estás escuchando ahora mismo no sea solo un fondo, que sea un río que lave tu alma, un río que te devuelva la paz, un río que selle lo que Dios ha hecho contigo hoy. No cierres el video antes de tiempo. No apagues esta conexión sagrada. Quédate unos minutos en silencio y habla con Él. Dile gracias, dile que estás lista, dile que aquí está tu vida y deja que el Espíritu Santo termine la obra. Este es tu momento, este es tu altar, esta es tu victoria. Oración. ¿Cómo Dios proveerá tu victoria, Señor? Dios Todopoderoso, Padre bueno y fiel, dueño del tiempo, de las promesas y de los destinos, me presento hoy delante de ti con el alma desnuda, con el corazón abierto, con la esperanza extendida como una ofrenda, con el cuerpo cansado, pero el espíritu todavía con aliento, porque sé que esta oración no es un eco al vacío. Es un susurro que sube directo al trono de tu gracia. Padre, tú me conoces. Tú sabes las batallas que he peleado en silencio, los gigantes que he enfrentado sin espada, los desiertos que he caminado cuando no quedaban fuerzas, las noches en las que solo tú sabías que aún respiraba. Tú viste cuando se cerraron las puertas. Tú estuviste allí cuando todos dijeron que no. Tú recogiste cada lágrima que no pude explicar, cada oración que no tuve fuerza para pronunciar con la voz, pero que gritaba desde lo más profundo de mi alma. Y es por eso que hoy vengo a ti, no con exigencias, no con resentimiento, no con reproches, sino con fe. Fe en que tú ya has provisto, fe en que tú ya estás moviendo el cielo y la tierra por causa de tu propósito en mí. Fe en que la victoria que tanto he anhelado no depende de mis méritos, sino de tu misericordia, de tu perfecta voluntad, de tus planes eternos, que son más altos que mis pensamientos y más sabios que mis caminos. Padre,
Yo creo que tú vas a proveer mi victoria, pero no una victoria superficial, no una victoria que solo se vea bonita ante los hombres, no una victoria que venga sin propósito, sino una victoria santa, que nazca del proceso, que emerja del quebranto, que esté cargada de tu presencia y no solo de aplausos. Yo quiero esa clase de victoria que lleva tu firma, esa que no se compra, que no se acelera, que no se manipula, esa que llega cuando el alma ha sido podada, cuando el corazón ha sido moldeado, cuando mi voluntad se rinde ante la tuya, porque he aprendido, Señor, que no se trata solo de obtener cosas, sino de llegar a ser la persona que pueda sostenerlas. No se trata solo de recibir respuestas, sino de tener el carácter para honrarlas. Por eso hoy no solo oro para que me des la victoria, sino para que me formes mientras espero. Haz de mí una vasija dispuesta, haz de mí un instrumento afilado, haz de mí una adoradora que no cambia su cántico, aunque la respuesta demore, aunque el proceso duela, aunque el viento sople en contra. Señor, enséñame a confiar en tu provisión, aun cuando no la vea. A confiar cuando el maná ya no cae cada día, a confiar cuando el estanque no se agita, a confiar cuando el sepulcro está sellado, porque yo sé, y lo declaro en esta oración con toda mi alma, que tú ya has preparado una salida, tú ya has preparado el monte con el carnero, tú ya has preparado la red que me sostendrá cuando las aguas me cubran. Tú ya has preparado el aceite que multiplicará lo poco que tengo. Tú ya has escrito el nombre de la victoria en el libro de los días. Tú no improvisas. Tú no llegas tarde. Tú no olvidas. Y si permitiste esta espera, si permitiste este proceso, es porque estás sembrando algo que va a florecer en el tiempo perfecto. Padre, mientras llega la victoria que tú has provisto para mí, ayúdame a permanecer, a no vender mi primogenitura por un plato de urgencia, a no cambiar tu promesa por una solución apresurada, a no inclinarme ante la voz del miedo ni ante la presión del momento. Porque si algo quiero declarar con esta oración, es que mi victoria vendrá de ti, y no de los hombres, de tu poder, y no de mis conexiones, de tu voz, y no de mis estrategias, de tu favor, y no de mis manipulaciones. Quiero que el día en que llegue la respuesta, yo pueda arrodillarme y decir, esto no lo conseguí con mis fuerzas, esto lo trajo el cielo, esto fue la mano de mi Padre, que nunca dejó de moverse aunque yo no lo veía. Señor, sostén mi fe cuando flaquee. Recuérdame quién eres cuando mi mente se nuble. Sopla aliento sobre mí cuando me sienta sin dirección. Y si alguna vez mis rodillas tiemblan, haz que tiemblen en oración, no en miedo. Padre, hazme testimonio vivo, que otros vean en mí tu provisión, que mi historia sea evidencia de que tú no mientes, que mi boca proclame que el Dios que prometió también cumplió y que lo hizo mejor de lo que yo había imaginado. Hoy oro no solo por mí, sino por cada persona que está orando esta oración conmigo, por cada alma cansada, por cada corazón herido, por cada espíritu que siente que está en el límite de la espera. Espíritu Santo, visítalos ahora, tócalos, cúralos, levántalos y diles al oído como solo tú sabes hacerlo. Yo estoy aquí, yo proveeré tu victoria, no te dejaré en vergüenza. No terminarás como empezaste. Estoy por hacer algo que te hará llorar, pero esta vez de alegría. Gracias, Dios. Gracias porque aún sin ver yo creo. Gracias porque aunque no lo tenga aún en mis manos, mi espíritu ya lo siente. Yo no camino por vista, camino por fe. Y mi fe está en ti, mi proveedor, mi redentor, mi Padre fiel, mi victoria asegurada. En el nombre de Jesús. Amén.